Buenos días. Bueno, vamos a empezar hoy el tema de procesamiento analógico. Recuerden que en el ascenso pues, del conocimiento que estamos planteando sobre la norma IS 61131, trabajamos la parte binaria, ya vimos los tipos de datos, ya trabajamos la programación orientada por objetos y seguiremos pues con ese estilo de programación para lo que resta del curso. Y hoy vamos a subir entonces a los tipos de datos reales y enteros, que es el procesamiento analógico según la norma, tanto en el PLC como en CODESYS. Esa es la ruta de formación pues, que estamos trabajando. En ingeniería de control tenemos muchas aplicaciones del procesamiento analógico. Una que vamos a encontrar muy común es la generación de rampas de velocidad o perfiles. Eso es muy usado, por ejemplo, en los trenes, en los ascensores, en las escaleras eléctricas, donde se requiere un confort del pasajero, que la aceleración pues no sea en saltos, sino gradual. También en procesos como la polimerización se generan rampas de este estilo, con la temperatura o con la presión, con algunas de las variables pues, de control. Y en la pasteurización pues también es muy común. Aquí, por ejemplo, les tengo el perfil de velocidad del metro. Este es el perfil de velocidad que debe seguir el tren entre la estación Bello y Madera. Hay un perfil de velocidad para cada tramo. Entonces miren que hay una rampa de referencia de valores máximos, que es la que está en rojo, y la que se genera pues ya para la conducción, con rampas de aceleración y tramos de desaceleración. Esto obviamente hoy lo hace el operador humano, pero el metro avanza pues en la automatización de todo su manejo. Y lógicamente entonces requerimos el procesamiento de variables analógicas. Otra aplicación bien importante que la vamos a trabajar mucho es la generación de alarmas. Vamos a trabajar la norma de alarmas. Entonces, si tengo una variable analógica X, yo defino unas comparaciones de valores máximos y valores bajos y simplemente defino en qué franja estoy y genero las respectivas alarmas. Y ya con un display, con una pantalla, muestro e indico esos valores de alarma. También el control en lazo cerrado, lo que es control PID, lo que es control predictivo basado en modelo, lo que es control polinomial RCT o lo que es control PWM. Por la capacidad de procesamiento que tenemos en los PLCs, ustedes los que sean pues bien aficionados al control pueden implementar sus algoritmos ya con el procesamiento analógico y algunas rutinas integradas como la rutina PID, por ejemplo, que está integrada en el S7200, en el S7500. Una aplicación que va a ser casi que obligada siempre que tenemos un sistema SCADA, un sistema de supervisión, será la escalización. Y eso es uno de los aspectos pues, que nos va a ocupar mayor cantidad de tiempo, porque miren todo lo que ocurre para yo llevar una variable desde una interfaz de operador, una interfaz gráfica en un computador, hasta el proceso físico. Miren toda la cadena tecnológica que hay aquí. En la pantalla, el operador humano define y visualiza un valor de ingeniería. Ese valor que él ve aquí lo vamos a llamar valor de ingeniería. Por ejemplo, las revoluciones por minuto a las que quiero que gire un motor, o las revoluciones por minuto a las que está girando pues realmente el motor después de realimentar.
Ese valor de ingeniería va a ir al PLC, pero en el PLC lo procesamos en registros de 16 bits. Entonces hay una primera codificación y ahí lo que vamos a tener es lo que llamaremos valor del PLC. Es este valor de ingeniería convertido a valor de PLC. El PLC nos entrega una señal de voltaje a la salida. Entonces ahí tenemos una conversión de un valor de 16 bits a un valor entre 0 y 10 voltios analógico, que puedo medir con un multímetro. Y ahí habrá otra relación. Esta señal de referencia de 0 a 10 me entrega en un variador de velocidad, si lo que tengo es un variador de velocidad, me entrega un valor proporcional entre 0 y 60 en los rangos de linealidad que declara el fabricante del variador. Ahí tendré una tercera conversión. Luego el motor, recibiendo esta frecuencia, me genera pues una velocidad. Entonces hay una relación directa entre la frecuencia y la velocidad. Y ahí tengo una cuarta conversión. Entonces, tanto para el diseño de un sistema de estos, que esto es usual, esto es normal, cotidiano en cualquier instalación de automatización, el control de la velocidad pues de un motor o cualquier actuador proporcional que yo esté manejando una válvula, por ejemplo. Entonces piensen lo siguiente, supongamos que este señor definió aquí una velocidad, un set point de 1250 RPM. Se traducen todas las señales en todos sus formatos hasta acá y resulta que por alguna razón aquí tenemos una velocidad que se nos devuelve también en sentido contrario con otra cadena que sería con los sensores, con los instrumentos, un tacogenerador por ejemplo, y supongamos que él ve aquí 1100. O sea, el valor de set point no corresponde con el valor real. Entonces, si toca hacer una rutina de mantenimiento, una revisión de qué está ocurriendo, toca conocer todas estas transformaciones lineales que hay en esa cadena. Eso lo vamos a aprender a hacer y lo debemos manejar pues con suficiente capacidad para escalizar y normalizar y mantener y detectar averías, fallas en los sistemas, porque ahí no sé dónde estaría ocurriendo el problema, tengo que ir mirando cada paso y cada conversión en cada una de sus etapas. Este ejemplo lo realizaremos pues en el laboratorio con variables de velocidad para que miremos todo ese proceso de conversiones que hay involucrado. En cuanto a integración, recuerden que estos son los indicadores sobre que vamos a trabajar y recuerden las ecuaciones que trabajamos, por ejemplo, el de disponibilidad, que son los tiempos. Miramos el tiempo programado con el tiempo efectivo y eso son operaciones de números reales. Entonces ahí vamos a tener bastante procesamiento con cálculos pues, de porcentajes de efectividad, con el porcentaje de calidad y vamos a tener esas operaciones a realizar en el PLC o si las hacemos pues también en el SCADA. La esencia del procesamiento analógico desde el punto de vista de la electrónica es la conversión, el muestreo y retención que se llama sample and holding, que es la conversión análogo digital y la conversión digital análoga, que son módulos especiales. Algunos PLCs traen entradas y salidas analógicas incorporadas, por lo más general es que sean módulos aparte. En cuanto a conversión análoga a digital, tendremos una señal física que viene de un sensor, generalmente es una variable eléctrica, enseguida vemos los formatos, viene lo que se llama una etapa de muestreo y retención, que lo que hace es sacar unos tramos discretizados de la variable, que la va reteniendo y la va cuantizando en valores pues, discretos. Luego viene el conversor análogo digital que entrega bits y nos entrega un registro en memoria
de un valor codificado en binario. Y eso estará pues ya en la memoria del PLC. Y el proceso inverso, dado un registro del PLC, dado un registro en formato binario, hago una conversión, unos filtros para suavizar la señal. Aquí genero pasos, son pasos, porque la discretización pues me genera unos valores en pasos, porque es discreto. Con estos filtros suavizo la señal y me sale pues una variable analógica. Los PLC no nos vamos a detener mucho en ese proceso, solamente pues nos interesan los rangos de medida, el formato de la señal, el número de bits, y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, como les digo, dependiendo de la resolución del conversor de los bits, voy a tener una codificación. A medida que yo aumento los bits de la conversión, tendré una mayor resolución y unos pasos pues más finos para que el proceso pues no me vea estos golpes. Enseguida vemos esas resoluciones disponibles en los PLCs. He visto en bloque resumido, pero más que todo para que miremos los formatos eléctricos de la señal. Entonces vamos a tener un instrumento que nos entrega un formato eléctrico. Estos que están aquí son los formatos eléctricos normalizados en la industria. Entonces voy a encontrar módulos de menos 10 a 10 voltios, de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, o toda esta gama pues de voltajes que tenemos aquí, de 0 a 50 milivoltios, 0 a 100, 0 a 500, etcétera. Entonces estos formatos son estándares e industriales. Ya toca ver la referencia de cada PLC, qué formatos de voltaje acepta el módulo, y eso hace parte pues de las fases de diseño de la instrumentación en el montaje del proyecto de automatización. La condición es que se conecten directamente a lo que llamamos el canal, o sea, un sensor, por ejemplo, una termocupla, se conecta directamente al módulo sin tener que hacer conversiones. Ahora, lo que estoy diciendo es si son formatos normalizados. Es muy común que en montajes de laboratorio encontremos señales o sensores que no están normalizados y toca hacer una etapa de adecuación de señal entre el sensor y el PLC. Pero industrialmente no es lo más recomendado, sino que tengamos la conexión directa, el formato apropiado de voltaje para poder realizar pues una conexión directa. Y aquí tendremos entonces del registro en el PLC, que eso es lo que vamos a aprender a manipular desde la memoria del PLC. Lo que vamos a mirar aplica tanto para la conversión análoga a digital como digital análogo en cuanto a factores de conversión y el principio. ¿Cuál es el principio de la conversión? Supongamos que tengo una entrada o una salida de 0 a 10 voltios. El fabricante del instrumento y el fabricante del PLC me garantizan linealidad. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una escala de 0 a 10 voltios en la señal eléctrica y unos bits de resolución, por ejemplo, si tengo 12 bits, un conversor de 12 bits, eso me da para codificar 40.096 posiciones, que sería 2 a la n. Entonces el mayor número sería el 4096, significa que para 10 voltios el fabricante me garantiza que en el registro habrá un 4000, bueno, para 12 bits, espérenme, yo cometí aquí un error. Recuerden su curso de electrónica digital
cuando estamos mirando archivos y registros, este será el bit menos significativo y este el más significativo. O sea, esta es la posición 2 a la 0 y esta es la posición 2 a la 15. Entonces, si tengo 12 bits, voy a llenar desde el menos significativo. Entonces, aquí tengo estos 8 y otros 4. Y estos irían en 0. Entonces, el fabricante me garantiza que si estoy entrando a un PLC 10 voltios en un módulo analógico, en el registro del PLC de 12 bits va a haber un 4096 codificado de esta manera. Entonces fíjense que hay una primera relación lineal, una ecuación de una línea recta que me permite relacionar el valor de entrada de la señal con el valor en el PLC, como una primera linealización que vamos a tener allí. Ese es como un mundo ideal. Sin embargo, los fabricantes y más específicamente Siemens, habrá alguna razón técnica para esto y esto a veces pues nos causa confusión, pero es importante que vean de dónde surge. Siemens organiza, esto se cumple para el C7300, el 1200 y el 1500. Siemens deja los 3 primeros bits, los deja con 0, los deja como un relleno. El último bit lo usa para el signo. El negativo es un 1 en esta posición. Y los 12 bits los agrupa en esta parte. De tal forma que los 10 voltios van a equivaler a 32.760. Si ustedes convierten este binario a decimal, nos va a dar 32.760. El número completo con los 12 bits, si los pusiéramos desde acá y llenáramos los 16 bits, era el 32.767. Pero, ¿qué ocurre? Por favor, tengan muy presente esto porque vamos a ver mucho el número 27.000. Esperen, yo lo busco por aquí. 27.648. Esto para Siemens, expresamente para Siemens. Cuando lleguen a otro PLC, a otra marca, deben mirar muy bien los manuales para ver el fabricante, cómo hace la conversión. Entonces, en autómatas de estas gamas que les estoy mencionando, el fabricante pone un módulo con un margen de seguridad, en un módulo de 10 voltios, por ejemplo, lo lleva hasta 11,851 voltios. Ese es el número que codificaríamos en el valor máximo. Entonces el valor de 10 voltios, si yo voy a ubicar aquí 10 voltios en esa escala, y eso lo dice el manual, este es el manual del 1200, entonces en el manual del 1200 dice que para 10 voltios el número decimal es 27.648. Esa es la razón de esa cifra, porque vamos a usar esa línea recta para encontrar cualquier valor que nos cumpla esa relación. ¿Eso qué significa? En conversión en las dos direcciones. O sea, supongamos que yo en el PLC tengo el valor 16.380. Tengo este valor en el registro. Y yo quiero saber a qué voltaje pertenece. Entonces busco en la ecuación y eso me dice son 5 voltios. O si mido con un voltímetro y me está dando 2,4 voltios, yo necesito saber eso, qué valor está dando en el PLC. Son ecuaciones que vamos a necesitar
y que es importante pues incluso pues tenerlas programadas. Entonces, por favor, bueno, de esto no tenemos grabación. Que nos quede claro que de dónde sale el 37.637, el 767, sale de poner todos los registros en el registro de 16 bits. Este 32.760, si dejo 3 en ceros, y 27.648 sabemos que es por el margen del módulo, que es hasta 11,851 voltios. Esa es la razón de esos números que vamos a manipular durante el curso en el procesamiento analógico. Entonces, para la conversión, ¿qué ecuaciones vamos a usar? Si yo tengo un valor de PLC en una dirección de memoria, las direcciones de memoria las usamos de 16 bits. En estos PLCs empiezan pues en la 64. Así usemos 12, pues recuerden que estamos trabajando en múltiplos de 8. Entonces tenemos 8, luego 16, o sea 12 bits. Los empaquetamos en registros de 16 bits. Entonces para n igual a 12 bits, donde n es el número de bits de la conversión, yo necesito hallar el valor que hay aquí en el PLC cuando tengo un valor de entrada que sería un voltaje de entrada, que lo puedo establecer pues poniendo un multímetro aquí, un voltímetro, y mido ese voltaje y quiero saber qué valor hay en el PLC. Es simplemente pues la ecuación de la línea recta y la ecuación pues de la conversión. Entonces tengo el valor de PLC será igual al valor entero, es un valor entero, del valor de entrada, lo que estoy midiendo en el multímetro, menos el valor mínimo de la escala. Si es una escala de 0 a 10, pues allá habrá un 0 sobre el valor máximo de la escala, que sería 10 voltios para ese ejemplo, pues de 0 a 10, menos B mínimo por 2 a la n menos 1. Y de esa forma determino el valor de PLC. Entonces, por ejemplo, y tengo que expresar el número de bits, el conversor, porque está ahí en la ecuación. ¿Cómo enuncio un problema de este tipo? Si en un módulo de 0 a 10 voltios estoy midiendo 7 voltios en la entrada, ¿qué valor hay en el PLC? Es simplemente pues aplicar esa ecuación. Eso para la entrada. Para la salida, calcular un valor de salida a partir de un valor de PLC. Entonces tengo en el registro una QW, por ejemplo la QW80, y tengo aquí pues un número codificado en binario, cualquiera que sea, y necesito saber qué me entrega aquí en voltaje. Si aquí pongo un voltímetro, ¿qué voltaje estoy leyendo ahí cuando escribo este número en el PLC? Entonces el voltaje de salida será igual al valor de PLC sobre 2 a la n menos 1 por valor máximo de la escala, que sería 10 voltios por ejemplo, menos valor mínimo
con las unidades. Esas dos ecuaciones son bastante útiles, incluso pues si no las tienen programadas por ahí. Sirven sobre todo para montaje del proyecto y mantenimiento de un sistema, porque necesito saber qué valor estoy sacando y su relación pues con el registro del PLC. Este me relaciona los sensores, los actuadores y los registros de PLC con sus respectivos valores codificados en PLC y en la salida o en la entrada. Entonces miremos cómo vamos a programar, qué instrucciones tenemos, qué reglas de sintaxis para hacer pues todas las operaciones disponibles en los PLCs que tienen procesamiento analógico, pues que son todos, o la gran mayoría. Recordemos el direccionamiento, no sobra pues tenerlo ahí para que miremos las instrucciones según el tamaño del registro. O sea, tamaño de bit, de byte, de palabra, todos estos tamaños. 8, 16, 32, 64. El juego de instrucciones dependerá obviamente del tipo de dato y su longitud. El primer juego de instrucciones se llaman de comparación, que es comparar dos números reales o enteros y generar una salida binaria. Estos son los nombres según la norma. Enseguida vemos pues como las distintas variantes. Son 6 comparadores: a mayor o igual, a diferente, menor y distinto. Y cómo se implementan entonces. Vamos a mirar estos ejemplos. Está según la norma. Miren el bloque, este es el bloque, este será igual a, tiene una entrada de habilitación, este es el bloque normalizado, una salida y dos entradas que voy a comparar. Puedo comparar 8 bits, enteros de 16, enteros de 32, reales y cadenas de caracteres. Esto en lenguaje FBD, lenguaje de componentes o de bloques funcionales. Pero también los puedo poner en KOP, que serían estos. Vengan, yo lo amplío un poquito para que miremos la sintaxis. KOP, recuerden que es el lenguaje de contactos. Entonces aquí tengo el comparador, si son iguales. Aquí tengo la longitud del registro para 8 bits. Todos son para 8 bits. Entonces comparo un bit de entrada con un bit de salida. Perdón, este es de byte, byte de entrada con byte de salida. Y este contacto se cierra cuando la entrada 1 es igual a la entrada 2. Así vamos a mirar ejemplitos de eso. Pues yo creo que ya lo hemos manejado, de pronto algunos ya lo han trabajado, es muy sencilla realmente esa instrucción. En el 1200 vamos a encontrar estos dos bloques, eso es con la sintaxis del 1200. Aquí dice la extensión que sería byte, o este bloque que nos compara, y aquí estarán los comparadores, que son los mismos 6. En Codesys, miren que es básicamente lo mismo. Respeta los nombres según la norma. Esto es mayor que, esto es menor que. O sea, esas instrucciones salen de esta tabla. Miren que es esa tabla.
y el códice la respeta totalmente. La entrada de habilitación, el símbolo y las entradas, entrada 1, entrada 2. Entonces realmente pues es muy sencillo eh, codificar esas instrucciones en ambas plataformas o en cualquier plataforma vamos a encontrar esa normalización. Supongamos que voy a generar una alarma, un bit de alarma. Voy a determinar si el proceso pasó de este nivel máximo, vamos a comparar pues solo este valor, tenemos este XHH, valor muy alto, y esta será la variable, que la voy a tener en la IW64. Entonces, ¿qué quiero hacer en este programa? Que cuando la variable sea mayor que XHH, me encienda una luz roja en la salida Q12. Eso es lo que queremos hacer. El valor de XHH lo voy a tener en la DB4 y como son 2 bytes, lo voy a tener aquí. Esto es para recordarles este direccionamiento en la DB4, DB, W0. Estoy tomando 16 bits. Y aquí va a tener el valor de XHH que puede venir desde la escala. Simplemente lo que estoy diciendo es, cuando la variable sea mayor que XHH, encienda Q12, que sería una luz roja de alarma. Entonces tengo el lenguaje de contactos mayor o igual, el símbolo de la relación, del comparador, el tamaño de la memoria, que es I, son 16 bits, la entrada 1, comparo IW64 y lo comparo con la entrada 2, DB4, DB, W0, y eso Q12. Entonces realmente pues muy sencillo usar esos comparadores y son bastante útiles para lo que vamos a trabajar. Y pensando, recuerden que este curso es de integración, entonces estamos pensando en un sistema que está comandado desde la parte de arriba del negocio, pero que estamos automatizando. Entonces miremos este ejemplo típico de integración, donde tengo las piezas a producir en el turno. Ahí en la DB12 de W0 tengo las piezas que voy a producir y necesito generar el bit de fin de producción de manera automática. O sea, yo no voy a tener un operario pues ahí contando las piezas, hundiendo un botón cuando termina, o que él pare cuando quiera la producción, sino que tenemos un contador y el bit para detener la producción. Entonces tengo la DB12, aquí tenemos la DB12, DB, W0. Y tengo el contador de producción, como dice acá en el texto, en la DB10, también en la de W0, DB10, DB, W0. Y necesito generar el bit de fin de producción. Entonces, miren que es bastante sencillo. Mayor o igual, 16 bits,
Si la producción la puedo contar en 16 bits o en 32, si es en una mayor cantidad de producción. Entonces comparo la producción, cuánto llevo, db10, db w0, con la referencia de producción, que está en la 12. Y cuando eso sea verdadero, que me active el bit de fin de producción, que podría ser la M4.0. Y con eso paro el proceso. Este me lo llevo al reset de la máquina y paro el proceso y saco una alarma en el SCADA que me dice fin de producción de manera automática. Lo que estamos buscando es automatizar. Y miren que desde el PLC es pues bien sencillo ese tipo de funcionalidades de integración. Va a ser muy útil el siguiente juego que vamos a llamar operaciones de transferencia, que se designan por MOV, de Move. Entonces lo mismo, yo les pongo siempre las variantes. Esto es para el S7200. Miren el bloque. Enseguida vemos el bloque normalizado. En Siemens 1200, esto es para S7200. El de abajo para S7200. Y enseguida lo vemos para Codesys. Dame un segundo, por favor. Ahí lo tenemos pues en 1200, también se los quería mostrar en Codesys, que es exactamente la misma estructura según la norma, tal cual está en la norma. Así es para el 1200, es lo mismo, una entrada y una salida, que me dice un origen y un destino. O sea, voy a mover registros entre áreas de memoria. Esto será muy útil en integración cuando, por ejemplo, tengo los datos del fin del turno y los voy a mover ya para empezar un turno siguiente. Y vamos a mirar un ejemplito. Estoy contando la producción en la DB10 DBW0. Ahí llevo el conteo. Termino el turno, la producción que alcancé debo reportarla al SCADA y al mes en la DB10 DW12. Y debo poner el contador en cero para iniciar un nuevo turno. Estoy contando, cuando termina el turno, la paso a otra área de memoria y la pongo luego en cero. Entonces eso, viendo las áreas de memoria que serían la DB10, tengo el contador de producción en la DW0. Aquí tengo el contador. Y lo voy a llevar a la DW12. 10, 11, a 12, creo que me queda por aquí. Entonces aquí tenemos la DB10, DBW12. Esta es la 10. Ah, no, perdón, esta es la 0. Esta es la 0, sí, perdón.
Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero pasar este registro, cuando termine la producción, lo quiero pasar para acá y llenar este de ceros cuando haga eso. Entonces tenemos un move. Aquí tengo un bit de fin de producción o fin de turno que lo puedo generar con un reloj. Entonces aquí que me entra la DB10, DBW0. Voy a pasar esta primero. Esta es la entrada, el registro que voy a pasar. Y lo voy a mandar como salida a la DB10, DBW12. Y cuando termine, esta es la salida ENO. Cuando termine de pasar el registro, voy a mandar un 0 con la instrucción move a la DB10 DW0. Con este primer bloque estoy pasando de la 0 a la 12. Y cuando termina paso un 0, 16 ceros, estos son realmente 16 ceros, al registro pues inicial. Entonces estoy reseteando la producción y estoy encadenando esos bloques move. Fíjense que es una instrucción pues bien sencilla y bien útil pues para los reportes de producción y los fines de turno y demás. El otro juego de instrucciones importante son las operaciones de punto fijo, o sea las que tenemos con números reales. Eso aplica para las áreas de memoria de byte, enteros de 16 y enteros de 32. Hay una diferencia, son diferencias sutiles, pero que es importante que ustedes identifiquen. Les voy a mostrar aquí las instrucciones de Simatic, de Siemens, y las de la norma. Incluso pues acá están, miren, Siemens antes representaba la operación, se la suma, y luego viene una I que significa suma de 16 bits. Sin embargo, la norma dice solo suma, no especifica el tamaño. En Codesys igual lo vamos a mirar. Bueno, por ahí está el Codesys. Son diferencias pues leves eh, que los fabricantes pues, van adaptando, pero la norma lo contempla de esta manera como está ahí, como está en esta instrucción. Esto es simplemente operaciones con números enteros. Suma, resta, multiplicación y división. Con números enteros son básicamente esas cuatro. La aritmética en punto flotante son operaciones con números reales. Entonces tenemos valor absoluto, raíz cuadrada, logaritmo natural, logaritmo, exponencial y las 6 funciones trigonométricas. Las funciones principales, seno, coseno, tangente y sus inversas. Algunos PLCs traerán otras, algunos adicionarán algunas más, pero básicamente esas son las que expresa la norma. Entonces fíjense que tenemos un poder de procesamiento interesante para algoritmos pues, más complejos. Vamos a hacer aquí un ejemplito de cálculo en aritmética de punto flotante. Supongamos que quiero calcular los márgenes de alarma de una señal, donde tengo un set point. Digamos, yo tengo aquí la referencia
esta será la referencia. Tengo un XH igual a 1,1 por X referencia y un XL, un mínimo de 0,9 por X referencia. O sea, estoy diciendo, supervíseme esta señal en más o menos el 10%. 10% por encima, 10% por debajo. Con los respectivos cálculos, pues, que tengo para eso. El procesamiento aquí es en 32 o 64 bits. Y para eso separo entonces las áreas de memoria. Si tengo estas 4 áreas, digamos, ahí voy a tener a XH, que esa sea la DB20. Luego tengo en la DB4, esta es la DB20, DB D0 para 32 bits. Luego tomo otros 4. Esta es la DB20. DB4. Y supongamos que la referencia la tengo en estas 4, que sería la DB20, DBD8. Entonces aquí tengo XL y aquí tengo referencia. Que esta puede venir desde la escala. Esta la puedo dar desde la escala. Y estas otras, la XH y la XL, las voy a calcular. Entonces simplemente el módulo de la función o la operación por ejemplo voy a multiplicar entrada 1, entrada 2. DB20, DB D0, estoy multiplicando. Ah, perdón, aquí me equivoqué, aquí es la referencia. Referencia DB8 aquí. Entonces DB20, DBD8 será referencia por 1,1. Ahí estoy multiplicando por el 10% la referencia y la salida va a XH, que es DB20, DB0. Ahí estoy multiplicando referencia por el 10% y lo llevo a esa área de memoria. Ahí hice la multiplicación y la asignación de las respectivas áreas de memoria. Con operaciones más complejas, incluso pues lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer en las prácticas. Vamos a ver 4 métodos de lo que se llama escalización. Estos editores pues son un poco tediosos. José Vicente está por ahí. José Vicente, no está. Sí, señora, acá estoy. Sí, esto no te va a gustar mucho porque es muy engorroso armar esos bloquecitos para hacer una operación aritmética sencilla, ¿cierto? Sí, señor. Pero son las restricciones pues, de estos editores. Hay unas facilidades como la que les vamos a dar enseguida que ayudan pues a que esto no sea tan engorroso porque imagínense una
operación de la línea recta, que la vamos a usar mucho con estos bloques, pues es aburridorcito. Pero ¿qué ocurre? Los fabricantes, para facilitarlo, crean instrucciones de fabricante. Por ejemplo, esta es una maravilla, Calculate. Esta es bien interesante, nos facilita mucho las operaciones, pero esto es de PLC recientes, del 1200 y posteriores. Y muy seguramente ustedes se enfrenten a PLCs que no tienen este módulo integrado. Entonces toca pedalear pues con todas las instrucciones aritméticas. Entonces vamos a trabajar mucho con esta, con Calculate, pero tenemos que dominar las otras, porque sí los egresados me recomiendan mucho eso, que no olvide pues, los PLCs de gamas viejas, porque hay PLCs montados hace 20 años y hay que hacerle mantenimiento y cambios o migraciones. Entonces es importante que dominemos pues toda la técnica. Luego vienen las funciones, bueno, miren por ejemplo en el cálculo de los OE, miren por ejemplo en los OE, si yo quiero calcular OE con Calculate, ¿cómo opera Calculate? Tengo entradas, por defecto me presenta 2, pero el editor me muestra una estrellita aquí. Eso significa que es desplegable, que puedo seguir agregando entradas. Entonces si le doy clic ahí, me sigue sacando entradas. No sé cuál será el límite pues de entradas de esa instrucción. Y miren que aquí en la salida me permite escribir la ecuación. Entonces yo ahí puedo escribir cualquier ecuación que quiera entre las entradas, por ejemplo, entrada 1 por entrada 2 por entrada 3 menos la entrada 4, por decir cualquier cosa, estoy diciendo cualquier cosa. O sea, esta ecuación la escribe uno como usuario. Usted no tiene que hacer todos los bloques de operaciones para enlazar esa ecuación. Entonces, por ejemplo, en los OE, que yo tengo el OE global, como producto del OE disponibilidad por el OE calidad por el OE desempeño. Entonces yo simplemente hago un calculate que le pongo en la salida IN1 por IN2 por IN3 y me queda muy simplificado pues ese cálculo. Entonces en el bloque, si yo tengo el bloque, no lo tengo por aquí separado, si tengo el bloque, lo llamo calculate entrada 1, entrada 2 y le despliego la 3 y me entrega el resultado, que lo asigno ya a un área de memoria donde tengo los OE entre el direccionamiento que hicimos. Entonces es un bloque bastante cómodo. Esto les repito, tenemos que manejar los otros bloques eh, de manera pues y con la destreza para armar esas cadenas de operaciones. Vamos a tener también otro juego de instrucciones que también lo vamos a necesitar, que es la conversión de tipos de datos. Porque, por ejemplo, las operaciones las voy a hacer en los reales, pero traigo un módulo analógico que está en entero, entonces necesito llevar todo a reales o todo a enteros. O si tengo un registro de 8 bits y voy a procesar 16, entonces voy a tener este juego de instrucciones, por ejemplo, de 8 bits a 16, de 16 a 8,
de 16 a 32, de 32 a 16 y de 32 a real. En el árbol de codesys lo encuentran así. Miren todas las conversiones que ofrece codesys. Para esas funciones, pues cuando necesitamos igualar tipos de datos, en las operaciones pues que estamos realizando. Vamos a la parte importante también, pues todo es importante, pero esto ya nos va consolidando pues la aplicación. Recuerden este diagramita que va a ser bastante útil y común que lo trabajemos. ¿Cómo normalizamos y escalamos los valores analógicos? ¿Cómo manipulo esas distintas conversiones en las operaciones que voy a trabajar? Porque ahí son operaciones pues, aritméticas, son sumas, multiplicaciones, divisiones, son ecuaciones de líneas rectas como vimos, pero vamos a ver las facilidades que ofrecen los fabricantes para eso. Entonces, recuerden que estoy con los valores analógicos, o sea, si yo quiero un valor de 1800 RPM, ese valor en el PLC, ¿cómo está codificado? ¿Cuál sería la relación? Entonces vamos a usar estas ecuaciones que se llaman de normalización, escalado y desescalado. Esta es entonces, dado un valor analógico de entrada, o sea, tengo una variable física, esto es una variable física, que viene desde un sensor o que viene del SCADA, y necesito el valor de ingeniería. Esto me relaciona entonces el valor de esa variable física con el valor del PLC, codificado en el PLC. Y me puede servir pues en ambas direcciones. Necesito conocer para poderlo trabajar desplazado de los ejes, o sea, si tengo una señal que está por aquí o está por acá, la ecuación me va a dar los desplazamientos del eje, es una ecuación de una línea recta, esto es tal cual una ecuación de una línea recta. Entonces, si conozco el valor de entrada, necesito calcular su valor de ingeniería, esa es la incógnita. Entonces hallamos la pendiente y hallamos pues, los interceptos y eso me da esta ecuación, que esta es la que vamos a trabajar. Valor de ingeniería será el valor de ingeniería máximo menos el mínimo sobre el valor de PLC máximo menos el mínimo, la entrada que mido con el valor de PLC mínimo más el valor de ingeniería mínimo, eso lo vamos a ver con ejemplos. O sea, es simplemente la ecuación de esta línea recta. La ecuación de la línea recta. Y la función inversa, cuando tengo un valor de ingeniería, obtener el valor de salida del PLC. Entonces tengo, por ejemplo, 1800 o 1500 RPM, ¿qué valor voy a tener en el PLC? Esa es la relación que vamos a trabajar y vamos a mirar cómo se maneja con los distintos métodos pues, que estamos trabajando en el curso. Hay un juego de instrucciones que lo tienen algunos fabricantes que son Scale y Norm. Esto lo tienen algunos. En el SC300 está. Es muy fácil para
determinar esa ecuación que está ahí, hacerla de manera muy fácil. Este escalado toca hacerlo pues en todos los procesos que tengamos de conversión de variables analógicas. Entonces voy a mostrarles aquí cómo lo trabajamos. Miremos en la instrucción scale, miremos qué nos entrega el bloque scale, que tiene como entradas el mínimo, el valor y el máximo. Estas dos instrucciones se usan en cascada, una con otra, para poder tener esta ecuación. O sea, vamos a hacer esta ecuación con norm y scale. Entonces vamos a mirar qué nos entrega el primer bloque. Nos entrega un valor entre el máximo y el mínimo escalizado a 1, que nos convierte en 1, más el valor mínimo, esa parte. Vamos a mirarla. Espera un segundo. Esta. Entonces, esta parte de la ecuación, aquí se me fue un valor de ingeniería, después B. Entonces, esta parte de la ecuación, esta parte me la hace el bloque norm, perdón, esta me la hace scale. Vamos a mirarlo. Esto me lo hace scale. Entonces en scale entro el valor de ingeniería máximo y el valor de ingeniería mínimo. Y esta parte me la hace norm, que tiene la entrada como valor normalizado. Si quieren, miremos bien aquí lo que me entrega cada bloque. Norm me entrega el valor que estoy entrando menos el mínimo. Miren aquí, valor de entrada menos el mínimo, que lo tengo aquí. Valor de entrada menos el mínimo. Y luego la división entre el máximo y el mínimo, que sería esta parte, PLS máximo menos PLS mínimo. Ahí estoy normalizando el valor que ingreso. Dame un segundo, por favor. Bien, entonces yo puedo hacer la ecuación toda con instrucciones aritméticas, o puedo hacerlo con norm y scale, o puedo hacerlo con calculate. Miren esa ecuación aquí, esa ecuación está escrita aquí, con cada uno de los parámetros de entrada y de salida. O sea, la salida es el valor de escalado. La entrada 1 es el valor de entrada analógico, que sería esta IN, el valor de entrada analógico. Que veanlo aquí en la ecuación. Entrada 1 menos entrada 3. Esta ecuación la puedo escribir yo en Calculate y asigno los parámetros según la lista que tengo aquí.
Entrada 1 es el valor de entrada analógico, o sea, lo que estoy leyendo del módulo. La entrada 2 es el límite superior del valor de entrada escalado. Y así con todos los parámetros del bloque. Y con cálculo ilusiría así. Cuando lo despliego, miren que aquí desplegué 5 entradas que corresponden con la ecuación que establecimos acá. Entonces es muy fácil hacer la ecuación y este bloque lo pueden llamar cuantas veces quieran. Simplemente hacemos el direccionamiento. Miren, aquí apareció el famoso 27.648 en la entrada 2, que la entrada 2 debe ser el valor máximo de la escala, límite superior del valor de la escala, este, 27.648. La entrada 3 es el límite inferior, que sería 0, ahí está el 0. Visto en un proceso miremos aquí este ejemplito. Supongamos que tengo un tanque cuyo valor máximo es 1000 litros. Aquí voy a poner los valores de ingeniería y aquí voy a poner los valores de PLC. Entonces, 1000 litros tendrán un valor de PLC equivalente que lo debo calcular. Cuando estoy midiendo con un sensor, pues tengo un sensor aquí y por ejemplo me da que tengo el nivel aquí, la entrada que estoy midiendo, el valor y un respectivo valor de ingeniería. Las escalas serían 0 para PLC y 0 litros. Entonces, espérame un segundo. El valor de PLC máximo sería 27.648, que sería el valor para 1000 litros. Y ese es el que tenemos aquí en la entrada 2. Ese es el sensor, que sería la entrada que estoy midiendo. O sea, este es un dato para el calculate, que estaría en la entrada 1. Esta es la entrada 1, que sería esta. Entrada 1. Ese valor es conocido. La incógnita es el valor de ingeniería, que me lo entrega en la salida. La salida es el valor de salida escalado. Entonces, de esa forma yo estructuro el escalado. Debo conocer las tres datos de los 4. Aquí la incógnita sería, pues, como les digo, el valor de ingeniería, con los valores máximos de 1000, para ingeniería máximo 1000, para PLC 27.648. Y le ingreso el valor del sensor. Eso es lo que me estaría dando el sensor. Necesito ver qué valor hay en el PLC. Eso es el escalado. Esa es la función escalado. Conocida la entrada del sensor, qué valor de ingeniería debe de representarme esa entrada que viene del módulo analógico del PLC. Por favor, si es claro, ¿alguna pregunta? Preguntas, por favor. Si están en clase. Profe, Sí. pues no me quedó del todo claro el último término de la ecuación, ¿de dónde salía? ¿Cuál? De El la out. ingeniería.
este valor de ingeniería. Ujú, O sea, vamos a suponer lo siguiente. Tú tienes como valor máximo en el tanque 1000 litros, ¿sí? ujú, Ese valor corresponde en el PLC a 27.648, ujú. ¿sí? Entonces resulta que en el módulo, en la dirección del sensor, tú miras este registro y te dice, hay un 10.824. Como persona operando un proceso, ¿qué te dice el 10.824? ¿Qué te representa eso? Nada. Nada. ¿Qué necesitamos? Traducirlo a ingeniería. Entonces la pregunta que resolvemos con esta ecuación es, dado un valor de 10.824 en binario en el PLC, ¿qué valor de ingeniería, a qué valor de ingeniería corresponde? Entonces si quieren lo hacemos, me van ayudando ahí con las operaciones. Hagamos esta ecuación. Entrada 4 menos entrada 5. Entrada 4 es 1000 menos 0. Entonces aquí tenemos un 1000, ¿cierto? Ujú, Estoy tomando los valores de aquí. Entrada 4 menos entrada 5, ahí tenemos un 1000. Entrada 2 menos entrada 3, aquí tenemos un 27.648. En la entrada 2 menos entrada 3. Por entrada 1 menos entrada 3. Entrada 1 es el valor medido, o sea que aquí tenemos 10.824 menos la 3, que es 0. Entonces aquí tenemos un 10.824. Y le sumamos la entrada 5, que es un 0. Entonces me ayudan por favor ahí. 1000 por 27.000, perdón, 1000 dividido 27.648 por 10.824. Si me está ayudando alguien, por favor, ahí con la sí, profe, calculadora. ya te digo cuánto es. Dame un segundo, ya te digo. Profe, no sé si lo hice bien. 1000 sobre 27.000 por 10.000, ¿cierto? Sí, sería 1000 por Me da 27.000. 3, 3, me ¿cuánto? da 391. No, debe dar cercano a 400 litros, mirando pues más o menos las escalas. No, sí, eso da, profe, lo que A hice mí bien. también me da eso, trescientos pues me da noventa y uno punto 331. cuarenta y nueve. ¿Cuánto te dio? A mí Valor metálico. 391.5. 300, ah, sí, sí, 391 litros, la tercera parte. Sí, sí. Es que estamos en 1000 litros y miren que la escala es más o menos la tercera parte, entonces da 391 litros. Sí, corresponde pues con las dimensiones y las unidades. Entonces, recuerde, ¿quién fue el que me preguntó? Profe, Jaime. Jaime. Jaime, entonces, si te queda claro, tú miras en el registro del PLC, tienes un sensor conectado a este registro, la variable analógica. Sí, Miras profe, ese Jaime. registro y quieres saber su valor de ingeniería, porque este lo tienes que poner en el SCADA. O sea, tú en el SCADA al operador le pones este valor, pero el sensor te está dando este. Ok. Ah, sí, profe, listo. Gracias. ¿Está claro? Sí. Sí, señor. Listo. Y miren cómo hicimos la asignación acá. Este es importante, que son las escalas máximas, mínimas y el valor medido.
Me dan un segundo, por favor. Es importante tener muy presente los tipos de datos. Esto es fundamental cuando están haciendo las operaciones. Entonces miren, por favor, que esto lo pasamos muy a la ligera, pero no es tan a la ligera. Miren que el calculate tiene aquí el tipo de dato. Aquí dice real. Entonces yo tengo que asegurarme que los datos que ponga en las entradas sean reales. Entonces fíjense aquí que yo pude haber colocado el 27.648, pero ese es un entero. Entonces lo debo poner en real. Entonces ahí pongo el 27.648.0, que sería el real. Si lo pongo sin el decimal, me queda como un entero. Lo mismo el 1000. Miren que el 1000 lo pongo con el punto cero. Lo mismo el 0. Miren que el 0 no es un 0. El 0 es un 0.0. Para indicarle que es procesamiento real, que estoy entrando en una variable real. Entonces tengan muy presente eso. Generalmente fallamos mucho en eso, porque la instrucción me exige manejar el tipo de datos. Y todos los datos de aquí tienen que ser consistentes. Y lo mismo las entradas, si voy a ingresar direcciones de memoria, tienen que ser con el tipo de datos real. Entonces esta advertencia ténganla muy presente porque generalmente pues fallamos mucho en el manejo de esos tipos de datos. Bueno, este pues era el mismo ejemplo. Ahí está la ecuación. Vamos a mirar el proceso contrario. Me dan un segundo, porfa, que me están entrando unas llamadas que me dañan la señal. ¿Quién sabe si hay disturbios en el volador? Parece que hay disturbios por allá. Sí, profe, ya Sí, evacuaron. profe, que evacuaron. Sí. Ave María. Bendito. Bueno. En Codesys, a ver, hay unas simplificaciones. Miren que si yo simplifico valores unipolares, tengan muy presente esto pues también cuando estemos en los cálculos, en los sensores, si son unipolares. ¿A qué me refiero con unipolar? Que van de 0 a un positivo. Lo otro es bipolar si va de menos 10 a 10. Sería bipolar. Entonces, aquí tenemos unas simplificaciones que se nos van los valores mínimos. Estos se nos van a 0. Entonces nos queda simplemente la entrada por valor de ingeniería máximo, por valor de PLC máximo. Y nos simplifica pues mucho la ecuación. Entonces, por ejemplo, en Codesys lo podemos procesar con una división y una multiplicación. Dividimos el valor por la escala de PLC máximo y multiplicamos por el valor de entrada. Haciendo pues las simplificaciones de 0, nos queda este bloque de instrucciones.
que eso también facilita mucho la parte operativa. Entonces, para escalar y desescalar, podemos usar esas simplificaciones si los rangos de medida son unipolares. Vamos a mirar entonces un resumen de esto que les es muy útil. Lo tengan presente, esto lo vamos a aplicar bastante, porque ese ejercicio que tenemos ahí de manejar un variador con una escala, lo vamos a trabajar en una práctica pues que es suficientemente ilustrativa. Entonces, el escalado es, dado un valor analógico de entrada en un registro del PLC, obtener el valor de ingeniería. Lo podemos hacer con esa ecuación y en Calculate lo podemos trabajar con esta. El desescalado es el proceso contrario. Dado un valor de ingeniería, ¿qué valor debo sacar en el registro del PLC? Entonces, con Calculate es muy fácil la parte unipolar o con operaciones aritméticas que se nos van pues los ceros. Este método también lo vamos a trabajar mucho, ese lo llamamos, no me acuerdo cómo lo llamamos, ya me acuerdo para decirles esto, factores de conversión, este lo hacemos por factores de conversión. Este lo aplicamos para sensores unipolares, porque se nos van todos los mínimos, se nos van los mínimos y nos queda solo esta relación aplicada al valor. Este sería el factor de conversión. Con esa restricción, que es sobre valores unipolares. Esa es la fácil, eso es lo fácil. Sin embargo, es lo que les digo. En la industria vamos a encontrar sensores y actuadores de rango bipolar. Son muy escasos, pero se encuentran. Y con valores mínimos distintos de cero. Algunas funciones como Calculate, Norm y Scale no se encuentran disponibles en referencias de muchos fabricantes. Entonces, por eso es importante que ustedes se formen en las metodologías genéricas y normalizadas, que vengan pues de las operaciones de la norma, que permitan elaborar el escalado y desescalado e implementarlas de acuerdo con la disponibilidad tecnológica. Entonces, uno mira la referencia del PLC, qué instrucciones tiene, qué bloques tiene incorporados, y si no, el peor caso es hacerlo con bloques así, con bloques de suma, resta, multiplicación y división. Esto es lo que les digo que a veces es muy engorroso. Hacer pues toda la ecuación con esos bloquecitos. Miren que los otros, el cálculo es muy fácil. Ahí les queda un ejemplo de un escalado con bloques aritméticos. Ese es el peor caso si es una tecnología pues que no cuenta con esos módulos, o si es una tecnología más vieja, pero que de todas formas toque resolver el problema de escalado y desescalado. Con Norm y Scale, recuerden que según la base es esta ecuación de lo que entrega cada uno de los bloques. O sea, el bloque Scale me entrega el valor comparado con el máximo y el mínimo y sumándole un mínimo. Entonces miren esa parte de la ecuación aquí. Norm sería esta. Este es Norm y este es Scale. Aunque este bloque pues ya no se usa mucho porque este lo reemplazó Calculate, pero es bueno que lo tengan pues en su inventario.
Hay otra forma de hacerlo, ya que les enseñamos a trabajar con librerías. Ustedes también pueden hacer sus librerías, que se llaman FB de usuario. Y esto, si están trabajando pues, en una empresa, crean sus propias librerías para la conversión. Empaquetando, pues, digamos, si no tienen disponible el Calculate o el Normscale, se puede hacer una librería genérica que pueden usar en cualquier proyecto. Esa también es una forma interesante de hacerlo. En el resumen, pues lo de Calculate, ahí les dejo cómo se asignan los parámetros. Y como les digo, en la prueba de suficiencia de los 4 métodos, les pedimos que hagan 2 y pueden ser cualquiera de los 4. A los 4 métodos hay que dominarlos. Bueno, eso era entonces esta primera parte. En la próxima clase vemos los modelos de redes de Petri para codificar. Y luego haremos las prácticas respectivas, que serían 2 prácticas, creo que tenemos contempladas. Antes de que se me empiecen a ir, yo les mando de todas formas un correo. Tengo una dificultad el miércoles de Pascua, vemos la clase virtual también, que eso me rompe una reglita pues que quería que fuera miércoles presencial y viernes virtual, pero me va a tocar invertir la semana de Pascua, antes de que se me retire. Bueno, ¿alguna pregunta? Pero los laboratorios serían después de la semana de Pascua, ¿ok? Sí, porque la semana entrante no tenemos clases. Ya en Pascua hay una clase teórica, que sería el miércoles virtual. Y empezamos práctica el viernes de Pascua, presencial. Ah, listo, profe, gracias. Yo le mando un correo para que no haya ambigüedades. Ok, profe, estas 2 diapositivas las subes ahorita. Sí, yo las subo de pronto mañana, porque tengo reuniones toda la tarde. Mañana se las monto. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Profe, Sí. qué pena. ¿Me repite, por favor, entonces la otra semana no hay clase? Pues la Semana Santa no. Ah, El ok. miércoles Entonces no. ya el miércoles de Pascua virtual Correcto. Y el y el viernes viernes práctica presencial. presencial. Práctica, sí. Ah, listo. Ah, listo, Yo le profe. mando un Ya eso me correo. quedó más claro. Yo le mando Listo, correo. profe. Muchas gracias. Listo, bueno. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Luego, profe, gracias. Muchas gracias. No, Luego, profe, gracias. chao, hasta luego.